Bueno, hablábamos recién del Consejo de la Magistratura. ¿Para qué sirve este órgano? ¿Cómo está constituido? ¿Es legal o no es legal la última jugada del bloque oficialista? Bueno, ¿quién mejor que la doctora Carmen Fontán, reconocida constitucionalista de nuestro medio, que siempre está muy atenta y nos ayuda a entender un poco, ¿no? qué está pasando? Lo baja a tierra. Así es. Silvina Sena, buen día. Nuestra compañera está con ella. Buen día, buen jueves para todos. Y justamente esa es la idea. Acá estamos con la doctora Fontán. Queremos preguntarle, buen día, doctora. Primero que nada, eso, que nos explique como para que comprendamos todo. ¿Qué es el Consejo de la Magistratura? ¿Cuál es su función? ¿Y cómo está conformado? Bueno, realmente trataremos de hacerlo lo más sencillo porque es un tema que se volvió bastante complicado, sobre todo por las diferentes sentencias que fueron dictándose. Si la gente se remonta allá por el año 1993, ocurrieron en Argentina una serie de hechos que pusieron sobre el tapete la falta de confianza en el Poder Judicial. Los denominados jueces de servilleta, de Corach, las mayorías automáticas de la Corte, producto de la ampliación de los miembros de la Corte dispuesta por Menem, que pasó de 5 a 9. Entonces, frente a una eventual reforma de la Constitución, firmaron un pacto Alfonsín con Menem, y en ese pacto estaba previsto justamente la creación de un órgano que despolitizara o lograra reforzar, digamos, la independencia del Poder Judicial y simultáneamente terminar con el viejo sistema de designación discrecional de los jueces con un organismo técnico. Así es como aparece en la reforma del 94 este Consejo de la Magistratura, que es un consejo muy peculiar, porque si bien los convencionales constituyentes dijeron que lo hacían mirando el modelo de España, este Consejo de la Magistratura concentra en sí mismo muchas competencias. Primero, tiene a cargo la administración del Poder Judicial, es decir, que es el que elabora y ejecuta el presupuesto del Poder Judicial. Elabora las ternas vinculantes tras concursos de antecedentes y oposición para ser elevadas al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo elige uno de esa terna y lo manda al Senado para que le preste acuerdo. Es el que tiene la competencia de sancionar a los magistrados por faltas disciplinarias, es el que formula la acusación de los magistrados por mal desempeño ante el jurado de enjuiciamiento, es el que dicta las reglamentaciones necesarias para el funcionamiento del Poder Judicial. Un gran cúmulo de competencias. Está caracterizado en su ley como un órgano permanente del Poder Judicial. Y cuando se lo integró en el año 94, los del pacto no pudieron llegar al consenso de decir cuántos integrantes de cada estamento iban a integrar este Consejo de la Magistratura, y salió una norma de transacción que obviamente dejó un vacío que tenía que ser llenado por una ley de desarrollo orgánico, como fue la que le creó la composición después del Consejo de la Magistratura. Para que la gente se dé cuenta, fue una norma que simplemente decía que era un consejo que se iba a integrar periódicamente, con lo que estaba dando la idea de que iba a haber renovación dentro del consejo, y que en ese consejo iban a estar en una composición equilibrada los representantes de los órganos políticos resultantes de la elección popular, representantes de los jueces de todas las instancias, de los abogados de la matrícula federal, los del ámbito académico y científico. De tal manera que no dijo tantos para cada uno, y ese fue el tema esencial que resolvió la Corte. Si con la última ley que se había reformado en el 2006, proyecto que había motorizado la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, en ese momento Cristina Fernández de Kirchner, entonces se dijo, ¿existe o no existe el equilibrio? En la última composición del 2006, el Consejo de la Magistratura tenía 13 miembros. De los 13 miembros, 7 eran de los órganos políticos, de tal manera que se había roto aquel equilibrio del que hablaba la norma, que era 7 a 6.
Ante eso, la Corte Suprema entendió en el juicio tramitó muchos años en primera instancia y en el 2015 llega a la Corte. La Corte lo tiene desde el 2015 hasta el 2022 y para que la gente sepa, la Corte es el órgano tribunal del país, el único tribunal del país que no tiene plazo para resolver. Eso la gente no lo sabe, pero realmente es así. Obviamente que lo ideal hubiera sido que esto se resolviera de inmediato, pero se demoraron todos esos años y finalmente la Corte, haciendo uso de una facultad que es de todos los jueces, hizo el control de constitucionalidad. En este caso en particular verificó si existía tal equilibrio que no existía porque había más del estamento político que del resto de todos los estamentos, y la declaró inconstitucional. Ante el vacío legal que significaba declarar la norma inconstitucional y que se necesitaba que este órgano constitucional siguiera funcionando, para llenar esa laguna legal dispuso que se mantuviera la vieja composición que venía de 1997, que nunca había sido atacada de inconstitucional. De tal manera que hoy el Consejo de la Magistratura pasó, como era en el 97, a tener 20 miembros, de los cuales la cabeza está integrada por el presidente de la Corte Suprema de la Nación. Bien, se decide, digamos, volver a esa ley y ahí comienzan los problemas. Claro, se decide volver, en realidad ese cuerpo dio siempre problemas. Y por un tema básico que a veces el grueso de la gente desconoce. La norma decía claramente que en el Consejo de la Magistratura iban a estar los representantes de los órganos políticos de la elección popular, como es en Europa. En Europa no se piensa ni que los senadores ni que los diputados se vayan a sentar en el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Porque ellos fueron designados para legislar y para controlar, no para sentarse en un órgano permanente del Poder Judicial. Sin embargo, acá decidieron no tener en cuenta el texto de la norma y directamente se sientan los senadores y los diputados, con lo que hace que el proceso se lentifique, porque primero tienen injerencia en un órgano permanente del Poder Judicial los políticos. Segundo, los políticos están discutiendo las leyes y simultáneamente tienen que sentarse en el Consejo de la Magistratura y la mayoría de las veces eso demora la conformación del Consejo. Tercero, la semana pasada, Alejandro Fargosi, que es un ex consejero del Consejo de la Magistratura y que ahora se postula para la renovación, él dijo claramente que este era el gran problema que tenían con los políticos sentados en el Consejo de la Magistratura y que además un cargo de consejero realmente era muy valioso por los ingresos económicos que hay en el Consejo de la Magistratura y la cantidad de asesores que designa cada uno de los consejeros. Difícilmente vayan a renunciar a estar sentados en el Consejo de la Magistratura. Carmen, yo sé que probablemente es para usted una obviedad, pero ¿cuál es el trasfondo, cuál es el interés de esos políticos por obtener esos lugares? ¿Quieren tal vez tener la decisión de poner jueces afines a ellos que los protejan? Ha sido siempre el Poder Judicial es un botín codiciado por los poderes políticos, siempre ha sido así, porque quien se adueña del Poder Judicial se adueña de la impunidad. Claro. Entonces todos quieren de un modo o de otro estar sentados en el Consejo de la Magistratura. Yo les dije que es el que selecciona, pero no solo que selecciona la terna, sino que también lleva adelante la acusación ante el jurado de enjuiciamiento. Siempre el poder político o ha querido digitar los nombramientos o ha querido neutralizar los juicios que se siguieron adelante contra magistrados. Doctora. Si no, hubiera sido impensable que Ollarvide no hubiera llegado nunca al jurado de enjuiciamiento. Sí, le escucho, Lourdes. Le escuchábamos atentamente esta cronología y la verdad que nos ayudaba a entender qué pasó durante todos estos años. En su opinión, como constitucionalista, desde el 94 hasta ahora, ¿el órgano ha funcionado en algún momento plenamente con libertad y cumpliendo los objetivos por el que fue creado en el 94, teniendo en cuenta los distintos gobiernos que han pasado? Bueno, cuando se lo creó, le cuento, se creó en el 94 constitucionalmente, pero recién la primera ley es del 97, es decir, esperaron 3 años para sancionar la primera ley.
Es un órgano que tuvo etapas de mejor funcionamiento cuando tenía los 20 integrantes, funcionó un poco mejor, pero sigue siendo un órgano, para mi punto de vista, absolutamente politizado. No deberían estar sentados de ninguna manera los políticos, porque además la Constitución reserva para los políticos la segunda y la tercera etapa en la designación de los magistrados, porque después de que se elabora la terna, el Ejecutivo es el que elige uno de esa terna entre los que supuestamente estaban mejor posicionados. Y después la manda al Senado y el Senado interviene y presta el acuerdo. ¿Por qué tienen que estar en dos etapas? Ellos quieren estar en la etapa previa y en la posetapa. Claro. En un órgano que además, la Constitución dice que es el órgano que administra el Poder Judicial. La mayoría de la doctrina, e incluso Paisao, que fue el miembro informante de la Comisión en el 94, cuando se incorporó este órgano, él claramente dijo que tenían a su cargo el gobierno del Poder Judicial. O sea, más que reforzar la independencia del Poder Judicial, apareció como una doble cabeza, debilitando funciones propias que antes tenía el Poder Judicial. Dijeron, saquemos competencias administrativas para que el Poder Judicial quede liberado y se dedique solo a juzgar. No ha sido así. Desde que el órgano se conformó, comenzaron a haber conflictos jurisdiccionales entre la Corte y el propio Consejo de la Magistratura, sobre todo cuando se trataba de aplicar sanciones a los jueces, en el manejo del presupuesto. En consecuencia, no ha sido el órgano doctora, ideal. Claro. Nos pasa, sí. Sí, doctora, hablando... Eso pasa cuando uno trasplanta instituciones, ¿no? Exacto, es así. Doctora, pero ¿esto es una puja por sacar de este Consejo de la Magistratura al judicial, a esta persona de la Corte Suprema? ¿Es un movimiento político? Puede ser, pero la norma de la Constitución es clara, porque decía jueces de todas las instancias, y la Corte es una instancia más. Entonces, pretender que no esté sentado, podría no ser el presidente del cuerpo, porque podría haber sido que sea uno más dentro del Consejo, pero de todas maneras alguien de la Corte debe estar, porque la norma constitucional era clara, jueces de todas las instancias, era imposible que no estuviera. Cuando se pensó en la primera ley, poner de presidente al presidente de la Corte, justamente era para evitar los conflictos que se suscitaban entre el Consejo de la Magistratura y la Corte. Si la gente piensa, hará unos 3 años, se cayó todo el sistema informático en la Justicia Nacional y Federal. Y en ese momento, ¿qué hicieron? El Consejo de la Magistratura dijo, es responsabilidad de la Corte. La Corte dijo, no, es responsabilidad del Consejo de la Magistratura. Entonces todos se tiraban la pelota entre ellos y nadie definía quién es responsable. ¿Y qué va a pasar ahora, Esto doctora? buscaba justamente equilibrarlos. Sí. ¿Y qué cree que va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Mire, la resolución que dictó este lunes la Corte Suprema es que ninguna de estos cuestionamientos puede paralizar a un órgano constitucional. Tenemos entre 47 y 49 jueces que están esperando sus designaciones, hay 18 concursos que están demorados, acá nosotros incluso tenemos 2 que no se nombran en el Tribunal Oral Federal, o sea que también somos los afectados, el tema de un juzgado federal número 3, y así como nos afecta a nosotros, afecta a muchas jurisdicciones que no tienen juez. Lo que quiere la Corte es que esto empiece a funcionar y para eso se tomaron las medidas, ya están los 20 miembros, solamente restan que juren 2 miembros, así que lo que quiere la Corte es que funcione y evidentemente esa es la intencionalidad porque el cuerpo va a funcionar en su normalidad. Bueno, doctora, Silvina, sí. ¿Tenés alguna pregunta más? No, estos 2 miembros que todavía faltan por designar son de la parte política. Exactamente, y están designados, una es representante de la UCR y el otro es Doñate del Senado por Juntos por el Cambio, a raíz de la división del bloque que hicieron ellos.
Exacto. Lo que ocurre es que estos dos no figuraban en la acordada que dictó la Corte para tomar el juramento. Entonces le tomó el juramento a los restantes y quedaban estos dos que seguramente les tomará juramento en lo inmediato y va a empezar a funcionar con los 20 miembros. Y Carmen, esa jugada política, ¿está habilitada por el vacío que existe? ¿Es algo que se pueda considerar legal, si ese es el término? El tema es que éticamente es terrible, porque este tipo de división es para sacar una ventaja política y neutralizar a un representante de la minoría. Está dentro del juego, éticamente no es, pero como decía que es por la mayoría y por la minoría, bueno, ellos pasaron a ser ahora primera minoría, claro, desgraciadamente, con esta división del bloque. Son jugadas políticas, en su momento Juntos por el Cambio también había hecho este tipo de jugada política, pero todo esto pasa por la mala calidad jurisdiccional que tenemos en las normas. Las normas dan lugar a este tipo de cuestiones, porque incluso, exacto, la propia ley prevé un sistema, por ejemplo, de remoción de los integrantes del Consejo de la Magistratura de todos los estamentos, menos de los políticos. Los políticos definen ellos. Entonces, hay fueros especiales aún dentro del Consejo de la Magistratura para destituir consejeros. Esto es muy irritativo, pero estos son los representantes que desgraciadamente hemos elegido los argentinos. Mientras sigamos teniendo el sistema de partidos políticos y el régimen electoral de la lista sábana, vamos a seguir penando los argentinos, porque no hay ninguna institución que pueda soportar este sistema electoral que tenemos. Le agradecemos muchísimo, doctora. La verdad es que muy claro y también un poder de síntesis tremendo, chicos, para poder relatarnos toda esta cronología y por qué el Consejo de la Magistratura está ahora en el centro de la escena. Ha sido muy claro, un gran aporte para toda la sociedad, porque merecemos conocer y saber cuál es la calidad de nuestras instituciones también. Y como siempre me deja la reflexión, la ética puesta en duda en las jugadas políticas de nuestro país. Muchas gracias, doctora. Gracias, Silvina. Hasta luego.